La Biblia está llena de acontecimientos reales que forman parte de nuestra historia. Pero la Biblia es mucho más que historia. Es el registro de la interacción de Dios con la raza humana. Conquistados por las tropas. Unámonos al profesor Benjamin Baker, quien dirige el curso Sinopsis del Antiguo Testamento 2, dándonos una vista panorámica desde Job hasta el libro de Malaquías. Hola, hemos reunido una colección de instrumentos en el escenario para este episodio porque vamos a tratar con el libro de los Salmos. Pues no podemos mencionar los Salmos sin pensar en la música. Y eso es porque en su mayoría los Salmos son composiciones musicales y mencionan varios instrumentos de cuerda, de viento y de percusión. Aquí tenemos algunos representantes de los instrumentos latinoamericanos. Bienvenido al estudio del libro amado y apreciado por más personas. Es la verdad, el libro de los Salmos ha sido el favorito de la mayoría de la gente en todas las edades. Además, este libro ha sido el más usado por los creyentes. Es una fuente de devoción a Dios que no está limitado, ni por fechas ni por épocas. Los temas de los salmistas tocan el corazón de todos, no importa su estado de ánimo o de salud. Los salmos nos retan, nos desafían, nos consuelan, nos animan y nos calman. Y lo más precioso para mí es que tienen la capacidad de ministrarle a uno, rompiendo el corazón para unir el suyo con el corazón de Dios. El Espíritu de Dios vino sobre David y otros para escribir estos himnos, y me parece que Él suele usarlos como un canal para hablarnos. Permítame contarle algunos detalles fascinantes sobre los Salmos. A través de los siglos, este libro ha tenido un lugar en el corazón del hombre. Primero notamos que los judíos los cantaban en los cultos del templo en Jerusalén. Segundo, fueron usados de la misma manera por la iglesia primitiva. Tercero, cuando Juan Gutenberg inventó la imprenta, escogió los Salmos como el primer libro del Antiguo Testamento para ser impreso. Creo que sigue siendo el libro más publicado del Antiguo Testamento porque tantas ediciones del Nuevo Testamento salen con los Salmos incluidos. Finalmente, quiero mencionar que aunque es un libro típicamente devocional, no quiere decir que no contenga otro elemento. Los salmos están llenos de enseñanza y profecía y son provechosos para muchos estudios temáticos. Ahora vamos a notar que este libro se encuentra exactamente a la mitad de la Biblia, sin apócrifa. Tal vez Dios lo planificó así, a propósito, para que llegáramos con frecuencia a leer y ser tocado en una parte de nuestro ser en que los libros históricos no tocan. Me dicen que el capítulo que está exactamente en el medio de la Biblia es el Salmo 117 y que el versículo céntrico de toda la Biblia es Salmo 118, 8, que dice así: Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Esa fue la actitud de David. Qué bueno que nos recuerda de cómo debe ser la actitud nuestra al acercarnos a este libro de carácter tan especial. Estamos en la tercera de 5 lecciones sobre los libros poéticos. Vamos a mirarlos de la siguiente manera para hacer un pequeño repaso. Job es el libro poético que estudia la soberanía de Dios y el problema del sufrimiento humano. Proverbios enfoca el entendimiento y la práctica de la sabiduría basada en la ley de Dios. Eclesiastés tiene por tema resolviendo el enigma de la existencia del hombre. Y Cantares es sobre el amor del corazón humano y el amor de Dios por su pueblo. Salmos tiene su propio enfoque. Es una anatomía de todas las partes del alma y un espejo reflejante de cualquier movimiento posible del espíritu humano.
Salmos realmente penetra hasta dividir y cortar entre el alma y el espíritu. El libro de los Salmos es increíblemente grande y diverso para poder estudiarlo todo en una sola media hora. Son 150 salmos y todos muy variados. Hay variaciones entre los autores, fechas, temas, construcción y muchos otros detalles. Entonces, sugiero que nos acerquemos al estudio por medio de una estructura de temas. Siguiendo un plan así, nos ayudará a comprender más que ir solo salmo por salmo. Sobre cada tema haremos algunas preguntas y trataremos de contestarlas en la forma más adecuada que el tiempo nos permita. La primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿quién escribió el libro? Más o menos un 70% de los salmos tienen autores conocidos. El 30% restante de los salmos son anónimos, también llamados huérfanos, porque no tienen autores identificables. David es el salmista dulce de Israel y tiene 73 de los salmos asignados a él. A veces tenemos que tomar la palabra de un autor del Nuevo Testamento para saber quién escribió. Por ejemplo, Hechos 4:25 dice que David escribió Salmos 2 y Hebreos 4:7 dice que David escribió Salmo 95. Además, es muy posible que David también fue el escritor de algunos de los salmos huérfanos. Aparte de una aptitud natural, tuvo un don de parte de Dios para poder expresar los pensamientos. Fue David quien arregló muchos cantos para que los pudieran cantar en el tabernáculo. David tuvo múltiples talentos. Como pastor, peleó contra los osos y leones y ganaba. Sabemos que podía dar en un blanco a la perfección con su honda porque clavó una piedra en la frente de Goliat. Podemos imaginar a David escribiendo salmos en muchas diferentes circunstancias porque reflejan la historia que David estaba viviendo. Olvidamos que por años huyó de Saúl y que tuvo que aguantar mucho sufrimiento, que reinó 40 años, desde 1011 hasta 971 a.C. Enfrentó guerra civil y batalló con problemas en su propia familia. Vemos que muchos salmos salen de aquellos trasfondos, pero hay otros escritores de salmos. Asaf fue un profeta que sirvió como músico en la corte de David. Es el autor del Salmo 50 y todos del 70 hasta el 83, un total de 12 salmos. Los hijos de Coré eran los descendientes del Coré malo, que se opuso a la instalación de Aarón como sumo sacerdote en el desierto. Coré, Datán, Abiram y más de 250 de sus seguidores se rebelaron contra Moisés. Los 3 líderes fueron tragados por la tierra y los 250 fueron consumidos por un fuego que salió de delante de Jehová. Sin embargo, Coré dejó descendientes que tomaron la lección a pecho. Aparentemente se arrepintieron y no siguieron en los pasos de sus padres. Ahora, generaciones después, los mismos se encuentran usados por el Espíritu Santo bajo la inspiración para escribir 10 de los salmos que tenemos. ¡Qué historia más bonita que demuestra la gracia y el perdón de Dios para cambiar vidas! Una generación de estos levitas ministró en el tiempo de David, antes de la construcción del templo, y otra generación 200 años después, que prestó servicio valioso en el tiempo de Josafat. Salomón, rey sabio de Israel, también contribuyó salmos, el 72 y el 127 en particular. Emán fue un sabio en el tiempo de Salomón y escribió el Salmo 88. Etán también fue uno de los sabios en el mismo tiempo y escribió el Salmo 89. Muchos no saben que Moisés también escribió un salmo. El Salmo 90 refleja lo que escribió poco antes de su muerte, en 1405 a.C.
La Septuaginta identifica a otros autores, pero no son totalmente confiables. Dice que el rey Ezequías, Jeremías, Ageo y Zacarías eran autores y que Esdras escribió Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia. Ahora le invito a poner atención en la palabra salmo. ¿Cuál es el sentido del título de este libro? El nombre en hebreo originalmente fue Sefer Tehilim, que quiere decir alabanzas o libro de alabanzas. Más tarde, cuando fue traducido al griego para producir la Septuaginta, los traductores escogieron el título que aparece en 57 de los Salmos. Esta palabra, mismor, refiere a cantos que son acompañados por instrumentos de cuerda. Lucas usa la misma palabra para hablar de los salmos en su Evangelio y también en el libro de los Hechos. Por eso salió el nombre Salterio. Sabemos que bajo la administración de David había una organización de 4,000 músicos. ¡Qué enorme concierto de alabanza! Bueno, estaban divididos en 24 grupos que turnaban para el servicio matinal y vespertino. Rodeaban el altar de bronce y alababan a Dios mientras los sacerdotes sacrificaban el holocausto. El segundo libro de Crónicas tiene 2 pasajes muy descriptivos sobre el formato de la adoración. El primer pasaje está en el capítulo 5. Es bello ver el resultado fue que se llenó el nuevo templo de la presencia de Jehová. El otro pasaje está en el capítulo 29, del versículo 25 al 30. Es un ejemplo muy bueno de la forma en que fueron usados estos instrumentos para acompañar a los salmos. Vamos a contestar otra pregunta que tiene respuestas muy interesantes. ¿Cuándo fue escrito el libro? Como ya hemos discutido, los salmos fueron escritos por una variedad de hombres a través de muchas épocas y circunstancias. Naturalmente, concluimos que cada salmo tiene una fecha diferente. No sabemos todas las fechas, pero sí es verdad que Moisés escribió el Salmo 90, entonces el primer salmo fue escrito en el año 1405. En el año de su muerte. Si Esdras escribió el Salmo 119, o por lo menos compiló toda la colección, nos da la fecha de 430 a.C. Cuando restamos esas 2 fechas, el resultado es un periodo larguísimo de casi 1000 años en que diferentes personas estaban componiendo lo que tenemos ahora en nuestras Biblias. Ahora, los críticos liberales han tratado de decir que muchos no fueron escritos sino hasta el tiempo de los macabeos. Según ellos, no existían algunos de los instrumentos mencionados hasta que hubo influencia helénica, o sea, de los griegos. Sin embargo, nosotros podemos confiar en que fueron escritos en 3 o 4 épocas. La época de David, de 1020 hasta 970 a.C., la época de Salomón en 970 hasta 931 y los escritos por Asaf y Coré podrían pertenecer a la época de los hombres de Ezequías en 700 hasta el exilio babilónico en 586 a.C. Otra pregunta importante es ¿a quiénes fue escrito el libro? Hay que tener cuidado al contestar esta. En su mayoría, los salmos fueron escritos como una expresión del alma del compositor y dirigido a Dios. Obviamente a otras personas les gustaron y comenzaron a cantar estos cantos, también dirigiéndose a Dios. Existen en algunos casos salmos que son preparados para cierto grupo de cantores levitas. En ese caso, podríamos decir que ellos fueron los recipientes. Realmente Dios intencionó los salmos para todos. Fueron escritos para Dios, pero todos los salmos pueden ser cantados por todo hombre para facilitar su adoración a Dios.
También debemos preguntarnos, ¿cuál fue el propósito de los escritores? Los salmos cubren una tremenda gama de temas, pero hay un hilo que los une. Es la alabanza. Esta es la palabra clave del libro. La alabanza era algo céntrico para la nación porque para ellos lo que ocurría en el templo fue supremamente importante. Lo que estamos estudiando aquí fue su himnario y la clave de todo el servicio fue la alabanza. Tal vez una pregunta más apropiada sería, ¿por qué fue que Dios inspiró y preservó estos salmos? Para mí son modelos muy apropiados para mostrar a los hombres de todos los siglos lo que le agrada a Dios. Parece que Dios está aprobando que nos acerquemos a Él con todas las diferentes emociones humanas. Nos ayudan a encontrar el camino si estamos experimentando dolor o gozo, depresión o júbilo, tinieblas o luz. Por eso seguimos cantándolos hoy en día. Cuando hacemos la pregunta, ¿en dónde tomaron lugar los eventos del libro?, nos damos cuenta de una vez de la gran variedad de trasfondos. Si fueron escritos por tantos diferentes autores, cada uno bajo diferentes circunstancias, es lógico que varía el contexto geográfico. Sin embargo, cabe mencionar que el Salmo 90 fue escrito en el Monte Nebo, a la entrada de la tierra prometida. Salmo 23 probablemente fue escrito en los pastos cerca de Belén, en el tiempo en que David cuidaba las ovejas de su padre. La mayoría de los salmos fueron escritos en Jerusalén, porque fueron producidos específicamente para la adoración en el tabernáculo bajo David y en el templo bajo Salomón. No quiere decir que no hay algunos que fueron escritos en el exterior, pues algunos fueron escritos posteriormente y reflejan el cautiverio babilónico. Antes de enfocar completamente los temas del libro, es importante notar la organización de los salmos. Es único. Este libro está dividido en el hebreo original en 5 diferentes grupos y los llamamos libros. Entre sus notas debería tener una tabla que hace interesante estudiar los salmos por sus categorías. Usando esta tabla podemos comparar los autores, el número de salmos, el tipo de contenido y una relación al Pentateuco. ¿No es interesante que Moisés escribió 5 libros y que este libro, que básicamente es de David, también tiene 5 libros? Esta correspondencia fue hecha a propósito por el último compilador, Esdras. Salmos 1 a 41 corresponden a Génesis y hablan del hombre y la creación. Salmos 42 a 72 se relacionan al Éxodo con el tema liberación y redención. Libro 3 va de Salmos 73 al 89. Ahí vemos relación con Levítico, porque el enfoque es sobre la adoración y el santuario. Libro 4 consta de Salmos 90 a 106. Corresponde al Números porque trata del desierto y la peregrinación. Libro 5 comienza con Salmo 107 y termina con el último y más bello y triunfante de los salmos, el 150. Esta serie de relaciones con el Pentateuco nos abre un nuevo camino para explorar varios aspectos. Por ejemplo, cada uno de estos libros tiene algo significativo como introducción y también una conclusión doxológica. Los primeros 3 libros terminan con las palabras amén y amén. El cuarto dice, amén, bendito el Señor. Y el quinto dice, todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Entonces, el arreglo de los salmos es muy significativo. Otro estudio es sobre los nombres de Dios empleados por los autores. Debería notar en la tabla que en cada libro se ve el uso de Yahweh o Jehová, Adonai, traducido Señor, y El o Elohim, traducido Dios. Cada nombre de Dios lleva diferentes connotaciones, o sea, significado o designación indirecta.
Note también que en cada uno de los 5 libros hay una variación en el uso. En el primer libro y en el último predomina el nombre Yahweh. En el segundo libro predomina el nombre Elohim. Ahora haremos la pregunta, ¿de qué se trata el libro? ¿Cuáles son los temas y el contenido del libro? A los salmos es posible clasificarlos de varias maneras. Cada académico y comentarista tiene su método, pero deberíamos recordar que el propósito no es para fijar ni ser rígido en cuanto al catálogo que se produce, sino como una ayuda en el análisis. Es importante recordar esto porque la mayoría de los salmos tienen varios temas y se podría clasificar de varias maneras. La siguiente lista es para que nos demos cuenta de las clasificaciones básicas que nos ayudan a describir un salmo. De ninguna manera, un estudio como este debe llevarle a perder el mensaje de la alabanza y adoración. Si le imponemos estructuras rígidas a los salmos, de una vez pierden su valor y su sentido. Sin embargo, es valioso notar las interpretaciones sobresalientes. Primero, los salmos mesiánicos. Estos son los que hablan proféticamente de la persona y la obra de Cristo, el Mesías. Algunos profetizan directamente de Cristo y otros indirectamente porque refieren al rey actual de aquel tiempo. Pero es obvio que el cumplimiento final será en nuestro Señor cuando regresa como rey. Otra categoría es el grupo de salmos de lamentación. En estos hay clamor, porque el salmista se encuentra afligido. Hay peticiones por la ayuda y el favor de Dios. La tercera categoría son los salmos testimoniales. Básicamente, son testimonios de lo que Dios ha hecho por ese autor y su declaración que seguirá alabando a Dios y contando a otros lo que ha hecho Dios. El cuarto grupo es salmos de peregrinación. Algunos los llaman cánticos graduales porque gradualmente en una peregrinación hacia Jerusalén uno tiene que ir subiendo porque Jerusalén está entre las montañas de Judá. Es un poquito como Bogotá, porque si viene de la costa al sur hay que subir, de los llanos orientales tiene que subir y del río Magdalena también es cuesta arriba. Lo bonito es que los israelitas, mientras caminaban para llegar a alguna fiesta nacional, estaban tan gozosos en anticipación de los servicios que cantaban estos salmos de júbilo. En quinto lugar, tenemos los salmos imprecatorios. En este tipo, el salmista está pidiendo el juicio de Dios sobre sus enemigos. A veces el lenguaje es brutal y ha causado dudas para las personas. En este caso, hay que reconocer que estos hombres vivían en un tiempo de guerra, vivían bajo la ley y estaban buscando imponer la justicia y paz de Dios aquí en la tierra. Como cristianos debemos amar a nuestros enemigos, pero no hay nada malo en ser ofendido por el pecado. Amemos a los pecadores, pero oremos en contra de sus hechos. Los salmos penitenciales fueron escritos mayormente por David en los momentos en que realmente estaba arrepentido. Era penitente no en el sentido de que se estaba castigando para lograr la salvación por obras, sino que siente dolor porque sabe que ha contristado al corazón de Dios y porque quiere cambiar su vida. Es necesario sentir tristeza por nuestros pecados. También hay salmos sapienciales. En estos, el salmista imparte sabiduría para que la persona sea de conducta piadosa y no como insensato. Estos hombres de Dios estaban enseñando una filosofía de vida desde la perspectiva divina para que el discípulo creciera en justicia y en su capacidad de comprender la vida de la manera en que Dios la ve. Los salmos históricos proveen una mira hacia el pasado de la nación. Al repetir las hazañas y proezas de Dios, da alabanza,
pero la intención principal es recordar a los jóvenes que Dios siempre ha cuidado a Israel en todas las épocas. Es una interpretación de la historia nacional desde la perspectiva divina. Finalmente, tenemos que mencionar la última categoría, los salmos de la naturaleza. En estos, el salmista está boquiabierta, mirando las maravillas y las bellezas de la creación. Se siente colmado de gratitud a Dios por el maravilloso ambiente en que nos ha puesto. Estas cosas lo llevan a adorar a Dios por su gran poder. Otra cosa única en cuanto a este libro son los títulos de los salmos. En el hebreo aparecen 138 títulos, pero tenemos que comprender que en los documentos más antiguos no aparecen. Entonces no podemos confiar en que aquellos detalles fueron inspirados por Dios. Son como las divisiones en capítulos y versículos que fueron agregados más tarde. 7 de estos títulos indican cómo ha de ser usado aquel salmo. Ya mencionamos que Mizmor, usado 57 veces, indica que es un canto que debe ser acompañado por cuerdas. Sir ocurre 30 veces y puede referir a un canto sagrado o secular. Maskil se encuentra 13 veces e indica que es un poema didáctico o meditativo. Miktam posiblemente quiere decir expiación, pero de eso no hay certidumbre. Tefila quiere decir oración. Teila ocurre en un solo salmo, es el 145, y significa que es un canto de alabanza. De esta palabra se tomó el título hebreo de todo el libro. Sigayón es el título del Salmo 7, que probablemente quiere decir penitencia. Los salmos graban profunda devoción, sentimientos intensivos, emociones exaltados y desánimo y depresión. Los salmos tocan en el teclado del alma humano a todo volumen. Psicológicamente corre toda la gama. El libro se ha llamado el epítome y la anatomía del alma, o también el jardín de las Escrituras. El lugar que los salmos han tenido en las vidas del pueblo de Dios testifica a su universalidad, a pesar de que tienen una aplicación muy específica a los judíos. Es rico leer en los salmos porque están llenos de Cristo. Tenemos un cuadro de Cristo más en los salmos que en los evangelios. Los evangelios nos dicen que fue a una montaña para orar, pero los salmos revelan su oración. Los evangelios cuentan de la crucifixión, pero salmos nos informan lo que estaba sintiendo en su corazón allí en la cruz. Los evangelios relatan la ascensión y su regreso al cielo, pero salmos muestra su posición sentado en su trono. Los diferentes tipos de salmos nos recuerdan de que otros creyentes han tenido las mismas experiencias. Al compartir estas, podemos expresar nuestros sentimientos mejor a Dios. No importa si es gozo, dolor, frustración o temor, podemos tener la seguridad que Él nos está escuchando y que Él quiere llevar ese tipo de relación íntima. Creo que los salmos tratan con todo el rango de situaciones que son posibles para nosotros. Recomiendo que use los salmos como un guía de entrenamiento en su adoración a Dios. Úselos, imítelos y hágalos suyos y verá que muy pronto su corazón se conmoverá al lugar en que Dios lo puede invadir con su gozo y paz inefable. Hasta aquí el estudio de los salmos. Espero que le haya sido una bendición. En el próximo episodio estudiaremos todo el libro de Proverbios. Se lo digo para que vaya meditando sobre estas declaraciones muy profundas y sabias. Hasta entonces, que Dios le bendiga. Así concluye la lección de hoy. Le invitamos para que nos acompañe la próxima vez cuando el profesor Benjamín Baker continuará con este estudio
del Antiguo Testamento 2. Un nuevo horizonte